Milei, nada más, nada menos. Una semana en donde lo que hay en el aire es esta pregunta sobre ¿realmente se rompe la invencibilidad de Milei? ¿Es posible que eso se rompa? Lo que vemos es que el gobierno entendió que es hora de que ingresen sobre todo cuadros que tengan experiencia en la administración de la cosa pública. Pero les manda un mensaje al gobierno y le dice, tenemos que entrar nosotros. Por otra parte, Milei lo que hace es reforzar su perfil confrontativo en un momento en donde el Fondo Monetario Internacional vuelve a pedir que haya una mínima garantía de gobernabilidad para garantizar el déficit fiscal que está prometido. El mercado manda un mensaje estando en disconformidad justamente con todo este ruido político y la oposición entiende que esas son balas que le están picando cerca a Milei. Hace una jugada y se apura, pero hay que contar que justamente en una semana en donde vimos enormes errores que comete el gobierno en la administración de la gestión, y le dice, ¿le fallé al sistema o le fallé a la gente? Porque hay una gran crisis de representatividad en lo que tiene que ver con las organizaciones sociales. Los que están enfrente están más desprestigiados, no solamente las organizaciones sociales, el sistema de distribución de alimentos está desprestigiado y también hay una falta de credibilidad sobre la intermediación. Entonces, replica con esta pregunta, ¿a quién le fallé? ¿Le fallé al sistema o le fallé a la gente? Porque la gente tiene que responder si en definitiva quiere recibir una caja de leche o quiere quizás más recursos en la asignación universal por hijo. Por otra parte, lo que hay que entender es que Milei llega al gobierno luego de romper con una tradición que era la gobernabilidad de las coaliciones. Milei se asume como un líder que tiene el sumo del poder y le cuesta delegar ese poder. También porque quizás entiende que como hay una crisis de representatividad y hay una crisis de la intermediación, él es el que tiene que concentrar el máximo poder en la Argentina. Por otra parte, la discusión en el Congreso, la oposición se da cuenta de que unificada tiene fuerza, pero hace una jugada que se adelanta. Quizás se adelantan a los tiempos cuando esta semana le dan una media sanción a una nueva ley jubilatoria. Quizás no era el momento todavía para eso, y por otra parte se la dejan realmente servida a Milei cuando se niegan a eliminar las jubilaciones de privilegio. Él obviamente toma el guante y dice, yo lo elimino, yo voy a ser el primero que tenga esa actitud, porque nuevamente le vuelvo a decir a los ciudadanos, soy un tipo común y corriente como ustedes que lucha contra la casta. ¿Quién es la casta? Los legisladores de la oposición que obstruyen al gobierno. Hay también que mirar que Milei lo que está tratando es que todos los argentinos observen el Congreso. ¿Por qué? Porque está reuniendo voluntades revolucionarias para la elección del año 2025, en donde lo que Milei quiere hacer es justamente cambiar la configuración del Congreso. Y si las cosas siguen saliéndole así, más o menos bien, va a una elección contundente, porque de alguna manera le estaría cumpliendo con el electorado. Por otra parte, lo que vemos es que ahora el gobierno dice, los gobernadores no son la casta, son nuestros aliados. Los gobernadores tienen muy buena imagen y además, al principio tuvieron que sufrir un poco. Algunos dicen, era necesario que se los ajuste un poquito, ¿no? Porque los apretó y luego le está dando recursos. Acaba de ceder obra pública y le está aumentando los recursos a las provincias. De alguna manera también los gobernadores se dan cuenta que tienen un poder y están reconfigurando fuerzas. La jugada de esta semana del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto a el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, yendo a querer representar el campo y al unísono decir retenciones malditas, es de alguna manera una jugada relevante y estratégica. ¿Por qué? Porque el gobierno está tratando de calmar la ansiedad del campo en un momento en donde Milei lo único que tiene para decirle es aguanten y miren el espejo retrovisor. Acuérdense de Cristina, la pasaban peor. Aguanten hasta que la economía me permita cumplir con las demandas, ¿no? Creo que es una semana realmente trascendental en donde vimos movidas determinantes y en donde vemos un Milei nada más, nada menos.
Aunque parezca mentira, a solo 6 meses de mandato ya se comienza a hablar del 2025, de las elecciones legislativas. Van a ser elecciones muy particulares. Por un lado, el presidente se juega la gestión, como siempre. Se está organizando la Libertad Avanza en alianza con el Pro Libertad, que lidera Patricia Bullrich, en todo el país para tener candidatos propios que defienden a Milei. Pero hay una particularidad, algo nuevo nunca visto en democracia. El oficialismo nacional, la Libertad Avanza, no tiene un solo gobernador propio. Por lo tanto, va a ser oficialismo nacional pero oposición a nivel provincial. Es una oportunidad única. De alguna forma, si la economía no queda tan bien, la Libertad Avanza va a poder seguir con su discurso mileísta de confrontación con la política tradicional, con la casta, en las provincias. Esto, sin dudas, a la Libertad Avanza le da un plafón interesante. De hecho, creen que si no hay recuperación económica el año que viene o para fines del 2024, aún así son competitivos a nivel electoral. Con todo ese núcleo duro que venimos analizando con Viviana semana tras semana, de los jóvenes, los precarizados, los habitantes del interior profundo, los conservadores religiosos, todos esos sectores que están muy enojados con la política tradicional, serían un núcleo duro que apostaría por Milei aún en situación de recesión, economía planchada, crecimiento cero. Ahora, con ese punto de partida, la Libertad Avanza considera que si hay recuperación económica, va a arrasar en las urnas. ¿Qué significa recuperación? Bueno, tiene varias formas, ¿no? La recuperación en B corta, en U, palo de hockey, curva Nike, significa que después de estos primeros 6 meses de gobierno, la economía empieza a recuperarse. ¿Qué sucedería si hay recuperación económica y hay crédito, conformidad, recuperación de salarios, estabilidad macroeconómica, fin de la inflación? Bueno, el oficialismo cree que ahí gana las elecciones con más del 50% a nivel nacional. Por lo tanto, el oficialismo, que está en una euforia de optimismo, cree que gana en cualquier escenario. Se debate entre una victoria moderada si no hay gran recuperación económica y una victoria arrasadora en caso de la recuperación en U o en B corta.